Aquí presentes, Sandra Gutiérrez es la moderadora, la coordinadora, por supuesto, y los premiados, Javier Esteban y Romina Tenenbaum del estudio Esteban Tenenbaum, Guillermo Evia García y Nicolás Erzúa de Chile. Y la invitamos, Sandra Gutiérrez de El Salvador. Este es el aplauso de todos ustedes para ellos. Otra vez yo aquí, con entrada triunfal nuevamente. Miren, voy a hacer un breve comentario de logística. Me parece que vamos a darle todo el protagonismo a nuestros ganadores. Ellos van a presentar en 15 minutos exactos, porque les vamos a estar haciendo ojitos así. Yo se los voy a estar haciendo desde ahí abajo, para que nos muestren sus proyectos. Y luego vamos a tener una discusión más en familia, más relajada, sin la mesa acá. Entonces yo introduzco un poco lo que vamos a conversar y en este momento hago una brevísima introducción antes de que ellos comiencen a presentar. Como ya saben, tenemos un equipo argentino, otro chileno. Los colegas que están en la mesa son Javier Esteban, Romina Tenenbaum, Nicolás Erzúa y Guillermo Eria. Vamos a comenzar con Argentina, luego vamos a la presentación de Chile. Un poco de qué se trata todo esto, y quisiera hacer una breve reflexión con lo que vimos ayer. Ayer estuvimos hablando de la arquitectura y las geografías del objeto arquitectónico. Este día nos estamos enfocando en ese mismo objeto arquitectónico, pero en su contexto urbano. Y a mí me gustaría también llamarlo más que un contexto urbano, porque en muchos casos esos objetos arquitectónicos están en espacios de un territorio no urbano o con condición de periferia. Podríamos llamarlos en sus entornos territoriales. Por ahí iría un poco la discusión que vamos a tener con ellos luego de sus presentaciones. Yo en este momento me desaparezco y me aplauden nuevamente cuando vuelva a subir al escenario. Los dejo con los protagonistas. Bueno, hola. Muchas gracias por la invitación y la organización de la BIAU. Queríamos agradecer a los curadores, a los jurados. Es un orgullo para nosotros poder participar de esta Bienal con la calidad de premiados que pueden ver. También no quería dejar de felicitar al estudio Rodríguez Oriol por la genial muestra que armó en el pabellón de acá al lado. Para comenzar, lo que queremos poner un poco en situación, la ubicación de esta obra, del edificio. Es un edificio de viviendas que se ubica en el barrio de Villa Urquiza. Es una zona residencial de baja densidad que conviven pequeños edificios, casas de planta baja y 2 niveles, edificios hasta 4 niveles. Esto se da por la normativa, la codificación del barrio. Es un barrio que está en crecimiento, ¿no? en desarrollo. El lote en el cual nos tocó intervenir es un lote de 1732 por 43 de fondo, y una de las primeras condicionantes que teníamos, como nos parecía que era un frente importante, es un doble frente. Los lotes típicos de la ciudad de Buenos Aires son de 8,66, nos parecía que el impacto de la obra iba a generar cierto alboroto en el barrio donde conviven pequeñas casas y residencias. Y otra condicionante fue un gran árbol que se adentra al lote, y esos temas nos llevaron a la decisión de retirar el edificio 3 metros de la línea municipal para de esta manera amortiguar la relación con la ciudad. Después, el programa del edificio alberga 16 unidades que se organizan en 2 bloques, 8 unidades cada bloque. El bloque del frente tiene departamentos de 2 dormitorios, el del contrafrente de 1 dormitorio. Y la planta baja se libera totalmente para separar estos programas. La planta baja es totalmente pública, donde se genera el acceso
a los autos, las cocheras cubiertas en el lado superior y en el lado inferior el acceso peatonal. El edificio la planta baja está totalmente libre, no tiene un hall típico, entras, es puro aire, cruzas una puerta, patio y transparencia hacia el fondo. Hay un salón de usos múltiples, pero es prácticamente todo pública, la planta pública de los que viven en el edificio, ¿no? Puntualmente la planta es muy sencilla. Una de las premisas que nos pusimos es que los ambientes estares donde se va a desarrollar la vida cotidiana, el lado largo sea el lado que posea la iluminación de los ambientes. Con lo cual, al tomar la decisión de que la planta se divida al medio, ¿no?, por un eje que está a 866, que es no sé si el puntero, nos permitió tener ambientes de 866 con el lado largo en relación a la ciudad. Y bueno, lo que quería contar es que esta decisión también nos llevó a que todos los frentes y los contrafrentes estén ubicados los estares para controlar de alguna manera las fachadas. La parte más íntima de la vivienda, los dormitorios, están relacionados con dos patios. Los dos bloques se vinculan con circulaciones a cielo abierto, circulaciones que no poseen carpinterías, uno recorre fácilmente el edificio. En relación a la planta, lo que quería decir es la organización, o sea, que está muy ligada con el sistema estructural. Decidimos de alguna manera no expresar las columnas, ubicarlas en el eje del lote y en las medianeras. De esta manera podíamos liberar totalmente la planta y tener una organización más limpia. La organización de la planta es por bandas. Tenemos un primer módulo. Este es el módulo del retiro de 3 metros, un primer módulo que es la terraza, el semicubierto de la unidad, el estar, un tercer módulo que alberga servicios, un cuarto módulo que alberga dormitorios, los dos patios, la unidad de atrás, que tenemos módulo de servicio compartido con dormitorios, módulo de estar, módulo de semicubierto nuevamente. Bueno, las terrazas comunes. Y un poco este esquema nos interesa porque definitivamente es lo que nos termina organizando la planta y generando las leyes propias del proyecto, que se organizan con este corte, este sistema de vigas que está paralela a la línea municipal. Son vigas de 45 centímetros de alto por entre 25 y 20 de ancho. Que van de lado a lado, cruzan los 1732 del lote y apoyan en el centro, en el eje del lote, a los 866. Estas vigas organizan la planta y se van generando saltos en relación a la ubicación de las losas, de acuerdo a lo que sucede. En las terrazas, la losa se ubica en el filo inferior, generando una altura libre de 2,25. En los estares se ubican en la luz superior, generando una altura de 2,60. Servicios pasa lo mismo que en los semicubiertos, losa 2,25. Dormitorios, la losa se ubica en el filo de los 2,60. Eso nos permitió albergar en todo lo que es circulaciones, servicios, terrazas, las instalaciones y de alguna manera acotar la escala de las circulaciones de acceso y internas de la obra, ¿no? Un poco queríamos enseñar esta foto en donde se ven las columnas, tabiques, que en definitiva no las expresamos, desaparece. Esto desaparece con el muro divisorio entre unidades, y las que están en medianera desaparecen también por estar incorporadas a la medianera. Pero sí dejamos totalmente expresado el cambio y los saltos de estas losas, ¿no? Eso nos permitió, de alguna manera, dejar claras las reglas de juego que tenía el proyecto. Todas las carpinterías, todas las puertas, el sistema de postigos, muebles, placares, iba a tener 2,25
metros de alto. Y de alguna manera se estandarizó todo el sistema de cerramientos y eso nos definió la estética final del edificio. Bueno, un poco las vistas en donde la fachada del frente y contrafrente no dan a entender mucho lo que sucede. Es una fachada totalmente plana, uniforme. Es una fachada que no quisimos hacer ningún alarde de diseño, ya que pensábamos que el dinamismo y el movimiento de la fachada iba a estar generada por los usuarios que se iban a apropiar del edificio y iban a tamizar su relación exterior-interior. Esto es habitualmente lo que sucede. Es muy interesante lo que pasa cuando empiezan a encontrar leyes de cómo abrir y cerrar estas celosías que son de una chapa microperforada que tamiza la relación con el barrio. Y bueno, acá un poco un recorrido de cómo es la situación de acceso. Se llega al hall abierto, no está muy definido, es muy fluido con este patio en relación a un salón de usos múltiples que está en el fondo, ascensores, el sistema de circulación a cielo abierto. Prácticamente es un edificio que se usa mucho la circulación exterior, la escalera. Es un recorrido austero donde se ven los materiales, hormigón visto, las herrerías blancas, el sistema de los postigos de los dormitorios, que en los dormitorios usamos chapa lisa, ciega, para resolver el oscurecimiento. Y las fachadas internas se resuelven con este sistema de postigos ciegos y tabiques de hormigón visto, que en realidad no son estructurales, resuelven el cerramiento. Son tabiques de 7 centímetros de ancho, con aislación hidrófugo, cámara de aire y un tabique liviano en su interior. Una vez que abrís la puerta de tu unidad, entras a tu casa, departamento, todo ese recorrido neutro encuentra y muestra este gran árbol, ¿no? Ahí está un poco el límite interior-exterior, esta transición, en donde tiene un pequeño hall que te recibe. Para un lado, circulación baja, la circulación que hablábamos de los 2,25 metros, en donde uno elige y va o a los dormitorios o a la situación de día. Dormitorios en donde se ve el postigo, el detalle de carpinterías y este doble muro que contiene el tabique de 7 centímetros, que no es estructural, la cámara de aire y el tabique liviano. Un poco lo que contábamos de esta terraza. La Grada Buenos Aires tiene 8 meses del año en el cual este balcón se usa todo el tiempo y se duplica el espacio interior y hay una relación muy estrecha con el exterior, ¿no? Tamizada por el sistema de postigos microperforados para tamizar la luz, privacidad y demás. Un poco el sistema del módulo, que es el mismo sistema de los dormitorios, el mismo detalle, lo único que cambia es el material, son perforados, ¿no? Un poco la relación interior-exterior, cuando todo permanece cerrado. Y bueno, esta es la situación abierta. Bueno, no queríamos dejar de compartir un dibujo, ¿no?, que nos hizo nuestro sobrino Marcos una vez que visitó la obra. No estaba a punto de terminarse. Se sentó, se puso a dibujar y nos llamó mucho la atención y nos quedamos muy contentos porque lo primero que hizo es este recuadro, este rectángulo con las barandas, con la herrería, la línea de árboles atrás, o sea, el cuadro de la foto interior, y la verdad nos interesó mucho. Siempre es envidiable el poder de síntesis que tienen
los niños a cierta edad. Marcos, cuando hizo el dibujo, tenía 4 años. Pero bueno, no conforme con eso, hizo esta ventana con este recuadro, explicando o de alguna manera entendiendo lo que vio. No conforme con eso, encerró el dibujo, dibujó un par de cuadros más, encerró el dibujo con otro gran rectángulo, porque en definitiva él entiende que es un edificio y que es un edificio, pero a su vez es una casa que tiene que tener una chimenea, que es la que está arriba. O sea, incorporó todo lo que tiene que tener este dibujo para un niño de 4 años, pero entendió que el edificio está separado, que el barrio es bajo, que toma distancia con sus vecinos, y creemos que la obra de esta manera quedó entendida y bueno, nos enorgullece. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a toda la organización, los jurados, a los autores del montaje. Nos sumamos a los agradecimientos que realizaron nuestros colegas. Felicitaciones a ellos también por el increíble edificio. Un honor estar aquí compartiendo tribuna con ustedes. Y nosotros lo que queríamos mostrarle hoy día, como le pusimos a esta charla, es proyectos autobiográficos a partir de prototipos. Y de alguna manera, parte de lo que hacemos en la oficina, lo quisimos sintetizar en 3 proyectos cortos que están como bien relacionados y partir como de 2 premisas. La primera, ¿por qué decimos autobiográficos? Porque una autobiografía es la narración de una vida o parte de ella, escrita por el propio sujeto de la misma, en este caso nosotros, donde lo que nos interesa más que mostrar el proyecto como, por así decirlo, ya completamente pulido, nos interesa ver su nacimiento, los logros, los fracasos, los gustos y las demás cosas que ha ido viviendo. Y en segundo lugar, los prototipos, que sin querer buscarlo, quizás estos 3 proyectos tienen en común que siempre hemos realizado modelos o escalas 1 a 1 de una cierta parte representativa de dichos proyectos. Entonces, en ese sentido, este prototipo está como primera figura, este elemento, que sirve para fabricarlo otros iguales y que nos permite testear 1 a 1 con el propio cliente cómo va a ser el resultado final del proyecto. Esta imagen sintetiza lo que queremos presentarles hoy día, es el corte de la Ópera de París, donde hay como una parte de los proyectos que se conoce, que sería la parte del escenario donde está el público, y a nosotros nos interesa presentarle hoy día más como el tras bambalina, o sea, que son las cosas que ocurren y que no se ven tras los proyectos. Nos presentamos, Nicolás Ursúa Soler, arquitecto de la Universidad Católica de Chile, y yo soy Guillermo Evia García, también arquitecto de la misma facultad. Fuimos a la universidad juntos y después de trabajar juntos todo ese tiempo decidimos formar la oficina con los proyectos que hoy les queremos presentar. El primero de ellos es el Colegio Alianza Francesa Jean Mermoz, que bueno, es importante aclarar que estas imágenes no son la referencia que usamos en un principio, sino son imágenes que recolectamos después que de alguna manera sintetizan las intenciones que existen detrás de esos proyectos. El colegio en cuestión es donde son como 3 las premisas con las que trabajamos. Era la remodelación de un colegio existente, donde ellos lo único que necesitaban hacer era cambiar un techo, que era de asbesto cemento, y que eso estaba prohibido por el Ministerio de Salud. Finalmente, y un tejimaneje con los clientes, terminamos llegando como a una resolución de este tipo, donde las premisas fueron 3. La primera, definir los 4 patios que tenía el colegio en un cierto grado de desorden para los distintos tipos de usuarios, que van desde niños pequeños hasta alumnos de enseñanza medio o secundaria. La segunda tiene que ver con resolver este tema de techumbres que ellos tenían, y lo resolvimos mediante una envolvente que tiene una serie de lucarnas que permiten ventilar e iluminar naturalmente cada una de las salas de clase.
Y lo tercero, para que el proyecto no quedara muy ajeno al usuario, eran una serie de elementos que son los accesos a las salas y una serie de celosías, que es lo que nos permitía trabajar la escala como más humana, por así decirlo. Es un proyecto que hemos ido desarrollando en el tiempo y que todos los veranos hemos ido haciendo diferentes etapas. En este caso corresponden a las etapas 1 y 2. Bueno, siguiendo con el tema del prototipo, nosotros partimos desarrollando la envolvente, pensando en un material único, de tal manera de darle un orden al colegio. Para esto usamos unas planchas de aluminio que desarrollamos, que se prepintó negra y que sería una continuación del techo y de los muros. Luego de eso empezamos a experimentar y continuamos perforando los muros de estas planchas de tal manera de entregarle iluminación natural a la sala y también protegerla de la relación con los estacionamientos y la ciudad que dan hacia el exterior y antiguamente tenían problemas con eso. Luego lo que hicimos fue ir insertando grandes lucarnas de tal manera que fuéramos regulando la luz también de la sala en cada una de estas para finalmente remodelar cada una de las salas, incorporando nuevos pisos de colores y nuevos accesos. Todo esto partiendo luego del orden de cada uno de los patios del colegio. Es importante que en el fondo estos elementos, la lucarna más su envolvente, son no solo como los elementos arquitectónicos que permiten lograr el confort al interior del edificio, sino que al mismo tiempo definen la imagen propiamente tal del mismo colegio. Entonces quizás ahí hay como dos jugadas en uno. Por un lado ellos tenían como un tema como más, por así decirlo, técnico que querían resolver simplemente, y por otro lado está esta idea como de lo que pensamos puede ser como un valor agregado a la imagen del colegio propiamente tal. Dentro de ese mismo colegio construimos a raíz, una vez que ya estábamos con el proyecto iniciado, el pabellón Jan Vermos, que es finalmente es una sala que se inserta como una pieza totalmente como ajena a lo que existía, que servirá como una especie de gimnasio para que los niños más pequeños lleven a cabo actividades al interior. En el fondo no estén a la lluvia si es que el día no lo permite y estén protegidos por esta especie de envolvente. Lo que nos interesó con este proyecto, o con esta etapa del proyecto, es definir un elemento totalmente neutral, donde quizá el esfuerzo estuvo puesto en la construcción y en el montaje de esta pieza, que era como la más compleja de aquella etapa, y pensamos en una gran viga puente reticulada que se monta en 2 etapas, y luego aparecen cada una de las cerchas que la completan. La planta es completamente libre para que se puedan desarrollar todo tipo de actividades en el interior y existe en su fondo un muro que permite ir escondiendo todos los elementos que ellos usan y al mismo tiempo una envolvente, un cielo, un piso y un muro de madera, que es lo que le otorga una cierta calidad a un espacio de este tipo que es completamente cerrado hacia el patio de los alumnos más grandes y abierto hacia el patio que ellos usan habitualmente. Ese es como, bueno, esa imagen nos gusta porque muestra cómo era el colegio a mano izquierda, cómo era el colegio, cómo estaba el colegio cuando nosotros lo tomamos y en el fondo las transformaciones que ha ido sufriendo. Ahora no tenemos las fotos actualizadas, pero eso es lo que, esa etapa ya está completada con este sistema de lucarnas y salas. Y esta es la vista posterior, que es en el fondo el patio de los alumnos más grandes, donde el edificio también funciona como filtro con los niños más pequeños. Y aquí parte de lo que les comentamos, en el fondo ellos tienen como ambiente totalmente resguardado, relacionado con su patio y donde esta madera sirve como para generar la calidez y al mismo tiempo esconder todo ese tipo de elementos que de otra manera tendrían que quedar como más desordenados. A raíz de ese proyecto surge el proyecto de la Fundación Elige Educar, que es quizá el proyecto más controversial que hemos hecho porque está localizado en la Escuela de Arquitectura en la cual enseñamos, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, pero depende, esta fundación está al alero del Centro de Políticas Públicas, que es una entidad totalmente distinta. Entonces ellos funcionan, tienen así como una suerte de embajada, un territorio propio dentro de la escuela, y donde en una única sala ellos funcionaban como fundación.
a raíz como del éxito que ellos han ido teniendo y el aumento del equipo, lo que necesitaron fue crecer. Y la única opción que les dio la facultad fue crecer hacia arriba en una serie de pabellones existentes. Entonces nació así este proyecto que está, de alguna manera, preparando la presentación. Vemos que puede tener algo de vínculo con lo anterior y donde en medio como de este campus, donde está el edificio de Alejandro Aravena a mano izquierda, que le llaman el refrigerador, nosotros hicimos este otro que, bueno, ahora le pusieron el calefactor. Hay algo ahí con las máquinas. Y el proyecto, lo que buscamos hacer es en medio como de esta escuela donde de alguna manera cada arquitecto quiere ir poniendo como su propia pieza, nosotros tratamos como de desaparecer, primero porque era el edificio más chico que estábamos haciendo y segundo porque quizás había como mucho ruido también. Entonces, en lugar de presentar un proyecto que tuviera un interés en sí mismo, el interés lo quisimos poner en la estructura, en la construcción y en el montaje. Y sobre este pabellón existente, que es lo que ven ustedes abajo, lo que nosotros hicimos fue construir el edificio hacia arriba, que esa sería como una síntesis de lo que quisimos y lo que hicimos. Donde está la planta baja, que se mantiene tal cual, y mediante 4 pilares y la inserción de una escalera y un segundo piso con un vacío, es que se construye el interior, que es donde también pusimos como un cierto esfuerzo. De nuevo también, en relación al proyecto anterior, quizás también sin buscarlo, el edificio se abre solamente hacia a lo que se llama el patio madera, que está la casona antigua, la facultad y la cordillera de los Andes, y se cierra hacia sus otras caras porque algunas son techos, otros son lugares de mucha circulación de alumnos y esta fundación no tiene tampoco más que compartir un espacio físico, no tiene nada que ver con la vida de la facultad. Bueno, de manera paralela, como ya contamos en el proyecto anterior, fuimos trabajando la estructura y los prototipos. El prototipo con un ánimo de desaparecer el edificio y dejarlo lo más neutro posible, fuimos estudiando una única plancha donde la perforamos de tal manera de generar un requerimiento que nos habían hecho, que era generar fachadas ventiladas, de tal manera que no se recalentara el edificio. Y paralelo a eso fuimos trabajando la estructura también, donde como teníamos un edificio existente abajo, la tratamos de trabajar individualmente, separado de este pabellón anterior, usando una única sección de estructura metálica, como esta, pensando también de que esta estructura probablemente en el futuro se desmontaría y se llevaría a otro campus de la Universidad Católica. La hicimos en estructura metálica, mecano, de tal manera que solo con estructura pernada y nada soldado fuimos levantándola primero armando la base de pilares, luego armamos una mesa estructural separada del edificio original para luego terminar toda la estructura superior. Es importante agregar que en el fondo la decisión por la que ellos construyeron este pabellón y no se cambiaron a otro lugar es que aquí está proyectado el futuro edificio de la Escuela de Arquitectura. Entonces, si ese edificio demora más de 2 años en construirse, ellos van a recuperar la inversión y de alguna manera el proyecto ya les empieza a ser rentable y mucho más rentable haber hecho esta construcción que haberse cambiado de lugar. Así que crucen los dedos para que así sea. Y aquí en el fondo estamos frente a un parrón, que es una especie vegetal que se llama flor de la pluma y que pierde sus hojas en el invierno y ya en primavera-verano, como era la primera foto que les mostramos, la empieza a recuperar. Entonces hay algo que es bien interesante también en esos cambios. Y uno de los requerimientos que nos hizo en este caso el cliente, es que a ellos les interesa como fundación trabajar todos juntos, lo cual en un edificio que tiene 2 pisos se vuelve algo bien complejo. Y eso lo quisimos resolver dejando abierto el vacío más grande posible y dejando toda la gente trabajando como en el perímetro, tratando de aprovechar las vistas en algunos casos y muros lo más blancos y prístinos en otros, cosa de poder lograr una cierta concentración. Y aquí hay un tema como que nos fue interesando, que es hacer un edificio que fuera totalmente simétrico, donde las variaciones están puestas en el primer piso por las distintas resoluciones de ventana y en el segundo piso por las distintas aperturas que se van generando. Me interesó también dejar como toda esta estructura a la vista de manera de hacer el edificio lo más honesto posible
y dar cuenta también de que es un edificio donde que la estructura va a ser fundamental y al mismo tiempo es un elemento que después queda como a la vista que va a ser desmontable y donde están todos los pernos, herrajes, etcétera, completamente a la vista. Bueno, como explicamos antes, este edificio tiene 3 caras cerradas usando estos paneles perforados metálicos y solo una cara abierta del frente. Lo que poco tratamos de hacer fue generar también en estos muros aperturas cruzadas de tal manera de que además de la ventilación y el tiraje vertical que producía la doble fachada exterior, producir una ventilación cruzada de tal manera de producir confort climático dentro del edificio. Y finalmente queremos terminar con este proyecto, que es un proyecto que ya llevamos como 1 año y medio en desarrollo, que se llama, o le pusimos Pabellón Los Bosques, que fue a raíz de un concurso que llamó la empresa CMPC, que es una empresa maderera en Chile, donde ellos están entrando en el mercado de las placas de terciado, que es una placa estructural y completamente rígida, y donde lo que había que hacer era un pabellón de madera a partir de este elemento. Entonces se producía una cierta dicotomía entre este elemento hiperrígido, hiperestructural, hiperortogonal, con unas ciertas formas que teníamos en nuestra cabeza que provienen de estos woodcuts, de estas hilografías que hace el artista Brian Nash Hill, y donde de alguna manera nos pusimos como un poco tercos de cabeza y dijimos, bueno, si esta cosa no se puede curvar, el desafío que nos queremos poner es hacerla flexible. En ese sentido apareció un proyecto que lo que busca rescatar es un cierto imaginario del bosque. El bosque nos interesa porque ha sido como un tema que está recogido en la literatura, en el arte, en la música, y principalmente se recoge no solo como por el orden que tiene el tema de los árboles, sino por los aspectos sensitivos. Empiezan a aparecer como ciertas luces, claros, oscuros, colores, olores, etcétera, y hay como parte de un imaginario que también Pablo Neruda recoge en el poema Confieso que he vivido, que hace como una mención al bosque chileno que para nosotros fue muy inspirador. Y el resultado del concurso es esta planta que es absolutamente, podríamos decir, orgánica, irregular, etcétera, y que se genera a partir de la flexibilidad que logramos introducirle a esta placa de terciado de 18 milímetros. Estas son las vistas exteriores del proyecto, donde muestra también que existe una cierta relación, troncos como de mayor y de menor dimensión, y que fue lo que trabajamos en la etapa del concurso. Esto es como parte del imaginario lo que teníamos en mente, y también esto en el fondo es como la sección de los árboles y toda esa irregularidad y todo ese mundo que empieza a aparecer. A partir de esto, ese fue como el primer prototipo que hicimos. Como el desafío nuestro era tomar una placa rígida, estructural y hacer la curva, bueno, partimos probando con esto a través de cortes con máquinas CNC, en donde traslapamos ranuras de tal manera de probar con las curvaturas, probando los espesores. Bueno, ahí hay algunas imágenes de las primeras pruebas que hicimos, donde primero nos quedó unas placas muy tensas que costaba curvarlas, luego bajamos el espesor, aumentamos la cantidad de ranura, aumentamos los espesores de la ranura hasta lograr una tensión necesaria, en donde luego el desafío que tuvimos fue hacer que estas placas curvas retomaran su condición de ser placas estructurales que tenían inicialmente como placa plywood, y con eso lo logramos generando al intercalar curvas con contracurvas, de tal manera que estas se tensaban, fijándola en la parte superior y fijándola en la parte inferior, de tal manera que quedaran arriostradas en todo sentido. Bueno, además de eso, nosotros luego de ganar el concurso nos pusimos el desafío de ganar una altura más con las placas, de tal manera que intercalamos placas logrando 4 metros de altura para el pabellón, y esto lo fuimos testeando en unos prototipos que vamos a mostrar. Es divertido la anécdota eso de los 2 pisos. Nosotros cuando ganamos el concurso, estábamos felices con nuestro primer piso, y el fondo del jurado de ese concurso fue José Cruz, que trabaja mucho en madera, y nos dijo, ya, está perfecto esto, pero ahora lo tienen que hacer de 2 pisos, si no, esta cosa no tiene ni un interés. Así que ahí, bueno, nos dejó la tarea en la que hemos estado metidos todo este tiempo, y que finalmente es lo que hemos logrado. Y hace un par de semanas nos escribieron de CMPC que están como evaluando meterlo en el presupuesto del año 2015 para poder construir completamente este pabellón en el parque
que ellos tienen en la 8ª región de Chile, en Coronel. Así que eso sería. Muchas gracias. Gracias. Aplauso. Oh, oh. Las colaboraciones además van tomando como una perspectiva muy
abierto.